Muy bien, pues buenas noches a todos, y bienvenidos a nuestra sesión de los lunes. Pues sin mucho preámbulo, la semana pasada les comenté que iba a haber una plática bastante interesante. Este, y bueno, todos conocen al doctor Ovidio Alberto Cortázar, es electrofisiólogo, pediatra y bueno, pues amigo de nosotros y forma parte de nuestro grupo. Y hoy con un tema que seguramente va a ser muy interesante, cómo hacer una evaluación cardiovascular en el paciente con cardiopatía previo a la realización de ejercicio. Creo que es un tema que, una de las principales preguntas que siempre tienen para el grupo, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo lo tengo que evaluar? Adelante, Ovidio, muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás, Carlitos? Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Pues sí, realmente esta es una de las principales preguntas, ¿no? Que nos llegan a hacer en la consulta y creo que es de las principales causas o motivos de consulta, tanto en pediatría como en cardiología, y no se llega en cirugía después de que se opera un pacientito. Entonces, eh, va a ser una plática muy corta y resumida. Esto lo estamos sacando a conocer ahorita. La verdad es que es un tema que nos ha gustado mucho. Y vamos a ir repasando poco a poquito, ¿no? Antes que nada, creo que es importante que nosotros empecemos a distinguir cuáles son las diferencias entre una actividad física, un deporte recreativo, un deporte de competición. Y bueno, la actividad física es cualquier actividad corporal que resulta en una contracción del músculo y que tiene consigo un aumento en los requerimientos energéticos o metabólicos. El deporte recreativo es una actividad física que es voluntaria, en el que el participante simplemente dice, pues ya quiero parar y paro. Es el típico juego de nuestros niños, de los niños. El deporte de competición es una actividad física que ya es organizada y en el cual, o en la cual, el participante ya no puede parar. Es decir, tiene que llevar a cabo todas sus actividades y generalmente requiere una actividad mayor y de un gasto mucho mayor energético. El entrenamiento físico, pues es una actividad que se desarrolla en un programa especializado y que tiene el objetivo de incrementar la capacidad física de cada paciente. Y bueno, pues el hábito de vida sedentario somos muchos de nosotros a veces, que es una ausencia muy escasa o muy escasa actividad física. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que no es lo mismo el niño que va a llegar a jugar, que va a salir por sus compañeritos en el recreo, que va a jugar en las zonas aledañas a su casa, aquellos que van a empezar a hacer una actividad física ya, un deporte de competición, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿En quiénes se van a recomendar un cribado a este tipo de pacientes? En aquellos en los que quieren realizar deportes de competición. ¿Por qué no en todos? Porque realmente será hacer un cribado muchísimo, muy grande y por cuestiones económicas no siempre es posible. Esta es una realidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, gran parte de la información que se va a mostrar hoy en día, en esta plática, perdón, es obtenida de la evidencia y de la historia que ha tenido en Italia. Allá a todo paciente que hace un deporte, sea recreativo o de competición, todos los pacientes tienen que ser abordados previo al ejercicio. Con muchos estudios, generalmente es una valoración clínica y un electrocardiograma, mientras que en América, en Estados Unidos, pues dicen, ¿sabes qué? Si yo hago todo eso, voy a gastar muchísimo dinero. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir identificando y cuáles, y pues en México trataré de hacerlo lo mejor posible, ¿sale? Ah, para empezar más o menos, o para entender cómo funcionan estas guías o estas recomendaciones que estamos hablando el día de hoy, vamos a ver que existen principalmente dos formas de clasificar los ejercicios. Aquellos que tienen una carga dinámica, es decir, aquellos en los que se genera un aumento de consumo de máximo de oxígeno y por lo tanto van a incrementar el gasto cardíaco, y aquellos que son una carga estática, es decir, aumentan la contracción muscular voluntaria y tienen un efecto directo en la presión arterial. Esto va a ser importante porque, como podemos ver aquí, esta tabla sacada del artículo del Task Force 8, perdón, ah, vamos clasificando según cuáles son las características tanto dinámicas o estáticas del ejercicio.
Y con base en esto vamos a poder decirle a un paciente, ¿sabes qué? El ejercicio, por ejemplo, adelantándome un poquito, un paciente con una, no sé, antecedente de coartación aórtica, con un gradiente, no sé, de 18, 19 milímetros de mercurio residual, bueno, podemos saber que a él le va a convenir hacer más, un ejercicio más dinámico y no tanto un estático, porque va a haber un incremento en la presión arterial. Entonces, estos tipos de clasificaciones nos permiten identificar cuál va a ser el ejercicio que nosotros vamos a poder recomendar a nuestros pacientes. Aquí tenemos la clasificación traducida y como más adecuada. Vamos a ver, por ejemplo, los dinámicos de bajo grado y estático bajo pueden ser el billar, el golf, los bolos, el tiro olímpico, pero un ejercicio en el que tiene un componente dinámico muy alto y un estático alto puede ser atletismo con pruebas combinadas, boxeo, ciclismo, patinaje de velocidad, remo. Entonces, esta tabla es la que nos va a ir marcando cuáles son los ejercicios que nosotros debemos de recomendar. Es un paciente que pueda hacer actividades físicas dinámicas moderadas, pero estático bajo, entonces vamos a recomendarle softball, béisbol, tenis de mesa, tenis dobles o voleibol. Entonces, esta tabla es muy importante y se reportó en el 2005, perdón, ha sido la pauta de muchas de las revisiones que se están haciendo actualmente. Hay ejercicios que realmente tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estos ejercicios se caracterizan por tener un componente dinámico alto, pero también un riesgo vital en caso de síncope. ¿Cuál es el caso más extremo? Bueno, el ciclismo. Tengo una paciente que tiene cute largo, se diagnosticó a los 39 años, y se diagnosticó porque ella venía literal montando bicicleta en la calle, tuvo un accidente, se cayó, y ahí fue porque vimos que tuvo un evento de muerte súbita, y bueno, estos eventos pueden poner realmente en riesgo la vida del paciente: automovilismo, motociclismo, natación no se diga, snowboard o patinaje. Son ejercicios que tenemos que tener tenemos muy en cuenta, porque son ejercicios de alto riesgo en caso de un evento de síncope. En cuanto a los componentes dinámicos, pues ya hemos platicado, pues hay muchos: el fútbol, fútbol americano, atletismo, básquetbol, ciclismo. Son ejercicios que realmente o que preferentemente van a requerir una valoración previa a iniciar su realización. Este es una revisión que se hizo de cómo sería la forma más adecuada de llegar a hacer una valoración pre-deportes a un niño, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es hacer una adecuada historia clínica. Va a sonar un poco repetitivo a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero realmente es muy importante. Muchas veces preguntamos, oye, ¿algún antecedente de cardiopatías o de arritmias en la familia? Y empiezan a hablar la tía abuela, la tía tercera, la tía cuarta. Bueno, las que realmente tienen importancia en ese tipo de valoraciones predeportivas son las de primer grado, padres, hermanos y hasta abuelos. Vamos a ver que generalmente los pacientes que tienen algún tipo de antecedente de cardiopatías congénitas, realmente solamente hasta el 6% tienen una causa identificada genética, pero sabemos perfectamente que aquellos hijos de papás con alguna enfermedad cardíaca tienen mucho mayor riesgo de tenerlo. Las arritmias o trastornos arritmogénicos, pues aquí es algo complicado, ¿no? Sabemos que la penetrancia de las arritmias o de trastornos arritmogénicos es muy variable. Entonces, siempre se recomienda que en el caso de que tengamos un familiar directo, en el que tengamos algún diagnóstico síndrome de Brugada, QT largo, QT corto, taquicardia ventricular polimórfica, sean pacientes que tengan que tener un abordaje mucho más intenso, mucho más agresivo a un paciente sin ningún antecedente. Las miocardiopatías dilatadas, hipertróficas, es la misma razón. Entonces, tenemos que ser muy quisquillosos con estos eventos antecedentes. Síndrome de Marfan, realmente sabemos que esta enfermedad se asocia a cardiopatías que no pueden tener un componente estático muy alto ante el riesgo de alguna lesión importante. Aquí es importante señalar también o recordar
que el antecedente de muerte súbita antes de los 35 años de vida nos hace sospechar altamente de un problema de arritmias o trastornos arritmogénicos. Entonces, es muy importante que siempre la tengamos en cuenta. La muerte súbita en menos de 35 años es de los factores más importantes que tenemos que tener siempre en cuenta y ser muy precisos en... Muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Es que tengo no sé, por decir, tengo un primo o un hermano que falleció cuando venía en la motocicleta. Oye, ¿cómo fue el accidente? No, pues es que pegó la motocicleta y de repente se estampó contra la pared. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que estos eventos pueden ser también secundarios a un evento de muerte súbita y hay que tener, y es importante interrogarlos. Las enfermedades cardiovasculares precoces se refieren principalmente a estas hipercolesterolemias familiares, hiperlipidemias familiares, en las cuales sabemos que la enfermedad coronaria se empieza a detectar desde niños. Entonces, si nosotros tenemos algún paciente que tiene antecedentes de que el papá, abuelos, tienen enfermedades coronarias antes de los 50 años, siempre es importante empezar a interrogar un poquito más, indagar acerca de estas enfermedades y en caso de tener algún antecedente importante o diagnosticado, el cribado se debe iniciar a partir de los 2 años con estudios de lípidos y desde los 2 años y en caso de que sea necesario, dependiente cada 3 o cada 5 años en estos pacientes. Pero siempre es importante tenerla en cuenta. ¿Y esto por qué? Es porque hasta o más del 40% de los casos de muerte súbita van a existir algún antecedente importante. Entonces siempre es importante empezar desde lo básico con los antecedentes familiares. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes personales. Obviamente sabemos que el diagnosticar un soplo cardíaco nos va a hacer identificar, bueno, primero identificar si es un soplo inocente, si no es un soplo inocente, nos va a identificar aquellos pacientes que requieren de un abordaje, previo al inicio de actividades físicas. Datos de hipertensión arterial, aquellos que tienen las presiones arriba de la presentina 95, 98, tienen que tener un abordaje inicial antes de iniciar la actividad deportiva. Cuando hablamos de medicación, nos enfocamos principalmente en aquellos que se han usado en los últimos 2 años y que puedan llegar a causar alguna alteración miocárdica. Ejemplo, antiarrítmicos, beta bloqueador que usamos para veces para síncopes, bueno, todos esos medicamentos. Y aquí algo muy importante son las crisis convulsivas no aclaradas. ¿A qué nos referimos con estas? Aquellos eventos en los que no han habido o no existe un estudio completo acerca de las crisis convulsivas, no hay un diagnóstico etiológico como tal y que pueden asociarse a eventos de muerte súbita, tal y como fue esta paciente que les contaba. Ella empezó, la detectaron de crisis convulsivas desde los 7 años, aparentemente todos sus estudios eran normales y bueno, cuando la conocimos tuvo un evento de muerte súbita, abortado, entonces por un QT largo tipo 3. Al interrogatorio existen 4 síntomas muy importantes, que son los que nos van a orientar este abordaje inicial del paciente que va a empezar a hacer ejercicio. Primero, los síncopes. Saber cuáles son las características de un síncope vasovagal versus un no vagal, un cardíaco. Aquellos pacientes que tienen eventos de síncopes asociados al ejercicio, asociados al decúbito, asociados a eventos, emociones muy fuertes, ruidos muy fuertes. Entonces, esos son pacientes que, ojo, porque podemos estar sospechando de una causa cardíaca y no síncope vasovagal. El dolor precordial, pues creo que a la mayoría de nosotros nos ha llegado un paciente con dolor pediátrico, con dolor precordial. Sabemos que es de las causas menos comunes, afortunadamente, pero hay que indagar en aquellos pacientes con características de depresivo que se genera durante el ejercicio o inmediatamente después del ejercicio, con síntomas vegetativos que nos puedan sospechar de alguna alteración coronaria, o bueno, si existe algún antecedente de Kawasaki, también tenerlo en cuenta. Las palpitaciones, y esta es la parte que realmente creo que es de las principales causas por las cuales me llegan a mí referidos pacientes. Y aquí es algo importante, ¿no? A lo mejor y me voy a echar encima, pero
Las palpitaciones generalmente no son un síntoma muy frecuente asociado a alteraciones cardíacas. No tanto en pediatría, ¿no? Entonces, generalmente tenemos que buscar aquellos eventos en los que las palpitaciones se asocien a ciertas características, ejercicio muy intenso o en el sueño profundo que los levanten a los pacientes o que salgan de este contexto general, porque por lo general son sensaciones muy fuertes, alteraciones en el estado físico del paciente o emocional. Y bueno, la disnea de esfuerzo pues no es tan común verla en pediatría, más bien creo que es de lo más difícil de indagar en pediatría, pero es importante tenerlas, ¿no? Porque hasta el 60% de los pacientes con miocardiopatías arritmogénicas, su síntoma cardinal viene siendo la disnea de esfuerzo. Entonces también es importante tenerla en cuenta al momento de iniciar el abordaje de un paciente con arritmia. Bueno, más bien, de un paciente que va a iniciar su actividad deportiva. La exploración física, pues bueno, antropometría, medir, pesarlo y diagnosticar obesidad, desnutrición, la tensión arterial ya hemos comentado, siempre es importante tenerla en cuenta. Obviamente la auscultación pulmonar entre la exploración física es fundamental. Las deformidades torácicas, spectrum excavatum está asociado a arritmias ventriculares, prolapso valvular mitral, a disfunción ventricular derecha. El catenatum realmente es más asociado a prolapso valvular mitral y por ende síndrome, hay algunas referencias por síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y obviamente si tiene algún antecedente de herida quirúrgica en el tórax que nos pueda sugerir alguna corrección quirúrgica de algún procedimiento, alguna enfermedad cardíaca, perdón. Esto como preámbulo, ¿no? Aquí viene la parte importante de esta pequeña charla. Realmente, ¿cuáles son las recomendaciones? Uno, todo paciente que va a iniciar una actividad física competitiva necesita una valoración física. Una valoración inicial. Esta valoración inicial más bien, se debe llevar a cabo con un electrocardiograma y una revisión clínica, que es lo que acabamos de ver ahorita. Si el paciente sale sin ninguna alteración, se puede ver y se debe ver al menos cada 2 años. ¿Cuál es la importancia de esto? Entender que no vamos a eliminar el riesgo de muerte súbita, simplemente se va a disminuir. Y disminuirlo un 20% es suficiente para poder evitar estos casos. ¿Cómo se debe hacer? Identificamos al niño que va a hacer alguna actividad deportiva. Insisto, la historia clínica, la exploración física y de base el electrocardiograma de esas derivaciones. Esa es la recomendación. Si todo sale bien, pues adelante. Se puede decir, le podemos decir, ¿sabes qué? Ve, realiza tus actividades físicas, pero en 2 años tienes que estar aquí para una nueva revisión. Si existe algún hallazgo positivo, bueno, ahí tenemos que empezar a indagar o individualizar el abordaje. Pueden ser ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, Holter de 24 horas, resonancias magnéticas, cateterismos cardíacos, dependiendo de la enfermedad que tengamos o el diagnóstico que se vaya a hacer. Y siempre vamos a ir escogiendo cuáles son el mejor manejo individualizado para cada paciente. Algo que te dicen, y es muy importante en las guías de la AJA, ¿no? El problema con un paciente con cardiopatía es que lo sobreprotegemos, ¿no? Uy, mi niño está enfermo del corazón, no puede hacer ninguna actividad, lo voy a tener aquí sentadito para que no llore, que no corra, que no se mueva. Entonces, lo primero que hacemos es aumentar el sedentarismo. Es importante siempre llevar a cabo una revisión habitual a estos pacientes, historia clínica, tener antecedentes, exploración física, electrocardiogramas, ecocardiogramas apenas una vez al año, dependiendo del antecedente que tenga, y siempre considerar, ¿sale? Las pruebas complementarias. Aquí vamos a ver, y esta es una tabla bastante completa, en la que vamos a ver ¿cuáles van a ser los estudios principales o los primeros estudios que vamos a indicar en ciertos pacientes, ¿no? Algún antecedente de cardiopatía congénita de base debe llevar por lo menos un ecocardiograma y un electrocardiograma. Si tenemos antecedentes de muerte súbita, precoz, bueno, debemos de usar el electro, el eco, valorar Holter, pruebas de esfuerzo. En algunas cuestiones, el QT largo debemos tener también, por ejemplo, los electrocéricos completos, perfil de lípidos, de lípidos, perdón, y química sanguínea.
Igual con los eventos cardiovasculares precoces, cuando hablamos de una miocardiopatía que puede ser hipertrófica o dilatada, ritmogénica, restrictiva, no compacta, debemos individualizar. Pero de base, todos llevan ecocardiograma, todos llevan electrocardiograma, y bueno, en la dilatada, en la ritmogénica y la restrictiva podemos valorar principalmente el estudio Holter. El síndrome de Marfan, como les decía, pues hay que revisar bien al niño, los estigmas en el niño, las estigmas clínicas del niño, y eso nos va a dar la pauta, que es lo que vamos a estar buscando. Pues si se dan cuenta, realmente las recomendaciones es, todo niño que va a empezar actividad física requiere una evaluación médica con electrocardiograma de base. Y ahí vamos a ir individualizando qué estudio se le va a pedir. Aquí, por ejemplo, y esta es la parte, creo que me gustó más de esta pequeña plática, porque vamos a ver las características y cuáles son las recomendaciones dependiendo cada cardiopatía, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tenía cortocircuitos simples, que no han sido intervenidos CIA, CIB y PCA, lo primero que tenemos que pedir es un electrocardiograma y un ecocardiograma de base. Si el paciente no tiene ningún dato de hipertensión pulmonar, la función ventricular está conservada, no tiene ningún dato de arritmia, se le puede permitir todos los deportes. Y aquí, por ejemplo, te mencionan, bueno, si tiene CIA, pues no evita el buceo por lo que pone de eventos cerebrales isquémicos. Y el seguimiento debe ser anual. Cuando tenemos un cortocircuito simple que ya fue operado, que ya fue cerrado, electrocardiograma y ecocardiograma en la evaluación inicial. Y bueno, si no, todo salió bien, los accesos vasculares fueron adecuados, no hay ninguna herida o el cierre de las heridas fue adecuado, se puede permitir cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Te dicen que en aquellos que fueron cerrados por cateterismo, pues bueno, evitar los ejercicios de contacto por al menos 6 meses y la vigilancia debe ser anual en estos pacientes. Un canal AB intervenido, de base lleva un electrocardiograma, un ecocardiograma. Si existe una insuficiencia AB mínima, no hay afecciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, no hay datos de arritmias, una adecuada competencia cronotrópica, pues son pacientes que pueden realizar todos los deportes. Y bueno, se tiene que hacer un seguimiento anual y podemos hacer cada 2 años la revaloración completa con un ecocardiograma anual, consulta y electro. Cada 2 años, ecocardiograma. Entonces, veamos cómo realmente sí existen recomendaciones para los pacientes con antecedentes de cardiopatías congénitas. Cuando hablamos de una conexión anómala total de venas pulmonares, una conexión anómala parcial, bueno, la valoración inicial debe llevar un electrocardiograma de 2 derivaciones, un ecocardiograma. Debemos individualizar para ver aquellos que requieren una prueba de esfuerzo o en su caso una resonancia magnética en caso de haber dilataciones auriculares. Si vemos que no existe nada, que no tiene obstrucciones, que no hay hipertensión pulmonar, no hay arritmias en el ejercicio, se le puede permitir hacer todas las actividades y siempre con un seguimiento anual. Una válvula aórtica bicúspide, pues creo que esto es lo más común a que nos vamos a enfrentar. Realmente de manera inicial es un electrocardiograma, un ecocardiograma. Si la válvula es normofuncionante, se deben evitar los ejercicios de alta carga estática. ¿Por qué? Porque sabemos que llegan a aumentar la dilatación y la rigidez de la aorta. Recordemos que los de carga estática aumentan la presión arterial y el seguimiento debe ser anual. Si existe alguna aneurisma en la aorta ascendente, se pueden permitir solo los ejercicios de baja estática con actividad dinámica baja o moderada. Entonces, esto es importante porque nosotros ya podemos identificar con respecto a la tabla que vimos en el inicio de esta plática, cuáles son los ejercicios que le vamos a poder recomendar a estos pacientes. Una coartación de aorta, antecedente de coartación de aorta, que es lo que platicábamos ahorita, de manera inicial un electrocardiograma, un ecocardiograma, se pueden realizar pruebas de esfuerzo, hasta resonancias magnéticas en caso de tener la sospecha importante. Si no hay hipertensión y el gradiente es menor a 20 y sin isquemia en la prueba de esfuerzo, pues bueno, se puede hacer todos los ejercicios dinámicos, pero con un nivel estático bajo. Entonces, como podemos ver, esta individualización del paciente es muy importante, ¿no? Antecedente de tralogía de Fallot,
se debe hacer una valoración inicial con un electrocardiograma, ecocardiograma, definitivamente una prueba de esfuerzo, un Holter y una resonancia magnética. Si vemos que la presión y el tamaño del ventrículo derecho es normal, no existe ningún cortocircuito residual, perdón, no hay arritmias, o en el Holter o el electrocardiograma y la prueba de esfuerzo son normales, se pueden permitir todos los deportes, con reevaluación anual y reevaluación completa al menos cada 2 años. Sin embargo, si existe una insuficiencia pulmonar o hay dilatación del ventrículo derecho, hay datos de la presión pulmonar elevada mayor al 50% del ventrículo izquierdo, arritmias ventriculares o auriculares, debemos de permitirle ejercicios dinámicos bajos y estáticos bajos, con seguimiento cada 6 a 12 meses. Si quiere un injerto en este puesto, evitar todo deporte de contacto con seguimiento anual. En el caso de la anomalía de Epstein, igual, electro, eco, prueba de esfuerzo y resonancia magnética. Si tiene una insuficiencia leve, es una anomalía leve con un ventrículo derecho de dimensiones normales y no tiene ningún antecedente de arritmias o cianosis, pues se le puede permitir hacer todos los ejercicios. Sin embargo, si tiene una insuficiencia tricuspidea moderada y no tiene ninguna arritmia en el Holter en el electro, se le puede permitir ejercicios dinámicos bajos y estáticos bajos con un seguimiento mucho más cercano. Entonces, si tenemos un paciente con switch arterial, una de TGA, en este caso vamos a pedir electrocardiograma, ecocardiograma, un Holter de aquellos pacientes, una prueba de esfuerzo en caso de caso necesario. Si son pacientes que no tienen ningún defecto residual o si tienen una CID pequeña, la estenosis valvular o supravalvular es leve, tienen algunas extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares aisladas o auriculares aisladas, y una prueba de esfuerzo sin datos de isquemia ni arritmia, se le puede permitir todos los ejercicios. Sin embargo, o más bien excepto aquellos con componentes estáticos y dinámicos altos. Y el seguimiento debería de ser anual. Si por otro lado tiene defectos residuales significativos, no le debemos permitir hacer deportes de competición y solamente realizar actividades o ejercicios dinámicos bajos y moderados con una actividad estática baja o moderada. Y el seguimiento debe ser cada 6 meses. Una levotransposición, electro, ecocardiograma, Holter, pruebas de esfuerzo o una resonancia magnética, dependiendo el grado de afectación del ventrículo derecho. Si, por ejemplo, si ese paciente no tiene ninguna dilatación del ventricular derecha, no tiene ninguna arritmia, una prueba de esfuerzo es normal, se le pueden permitir los ejercicios con un efecto o una componente estático bajo o dinámico moderado. Y aquí el seguimiento usualmente debe ser muy individualizado. Como hemos visto, realmente existen un abordaje sistematizado en el cual nosotros debamos de darle seguimiento a estos pacientes. ¿Cuál es aquí el comentario? Siempre hacer una valoración previa al ejercicio. El Fontan, un paciente que fue posoperado de Fontan, se tiene que hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma obviamente, pruebas de esfuerzo definitivamente, Holters, resonancias magnéticas en casos necesarios. Si son pacientes que son asintomáticos durante el ejercicio, la prueba de esfuerzo sin datos de disfunción ventricular, se le puede permitir los deportes con actividad dinámica baja o moderada y estático bajo. Y el seguimiento debe ser cada 6 a 12 meses. Ojo, si existe anticoagulación o dispositivos intracardíacos, siempre evitar los deportes de contacto. Pacientes con hipertensión pulmonar y cortocircuitos intervenidos, electrocardiograma, ecocardiograma, y aquí podemos empezar a valorar el cateterismo, ¿no? Si la persona arterial pico es menor a 30, pues se le puede permitir todos los ejercicios y el seguimiento puede hacerse hasta cada 2 años. La enfermedad de Kawasaki, ahorita que tuvimos la pandemia, que tuvimos un aumento importante de afección coronaria, creo que vale la pena mencionarlos. Si son pacientes que no tuvieron anomalías coronarias en ningún momento, solamente requieren una evaluación clínica y un electrocardiograma y se les puede permitir hacer todos los ejercicios. Siempre es importante que cada 5 años acudan a valoración
y se haga un asesoramiento de los factores de riesgo cardiovascular. Realmente esta es la recomendación. Yo les digo, sabes que cada 2 años procuran hacer consulta de cardiología, consulta de niño sano, para asesoramiento acerca de los factores de riesgo cardiovascular. Si el paciente con la enfermedad de Kawasaki tuvo una ectasia transitoria en las arterias coronarias y esta desapareció entre las primeras 6 y 8 semanas, realmente nada más requieren de un electrocardiograma y se les puede permitir todos los deportes. Aquí el asesoramiento se recomienda que sean tiempos más cortos, de 3 a 5 años. En el caso de pacientes que tuvieron un aneurisma coronario único, que fue pequeño o mediano, o en una o más arterias coronarias, siempre se recomienda electrocardiograma, y aquí empezamos nuevamente con el ecocardiograma y las pruebas de esfuerzo. ¿Sale? Las pruebas de esfuerzo se deben hacer a todo paciente mayor a 11 años y se deben con valoración de la perfusión miocárdica. Si es menor a 11 años, puede permitirse todos los ejercicios. Si es mayor a 11 años, dependiendo de los resultados de la prueba de esfuerzo. Si nosotros vemos algún dato de isquemia, lesión o necrosis en la prueba de esfuerzo, debemos de individualizar y siempre se recomienda que se haga una prueba de esfuerzo al menos cada 6 años como máximo. Si el paciente está anteagregado, definitivamente debemos evitar los ejercicios de contacto. Y bueno, si existe sospecha de isquemia, pues realmente la coronografía es la que nos va a dar el diagnóstico y el tratamiento. Si existe el paciente que tuvo más de un aneurisma coronario grande o gigante, o tiene aneurismas múltiples o complejos en la misma arteria coronaria, electrocardiograma, ecocardiograma, volvemos a hacer la prueba de esfuerzo, que es muy importante. Y bueno, aquí recomiendan las guías que después de 6 a 12 meses tras el cuadro agudo se realiza una coronariografía. Los resultados, bueno, del ejercicio que se le va a recomendar va a depender mucho de las pruebas de esfuerzo. De manera general, no les debemos permitir los deportes de contacto y se recomienda por lo menos cada 6 meses un electrocardiograma, un ecocardiograma al menos una vez al año y por lo menos una prueba de esfuerzo cada 6 años. De igual manera, cuando tuvimos obstrucciones de las arterias coronarias, siempre el manejo es mucho más, el seguimiento debe ser mucho más estrecho, electrocardiograma cada 6 meses, ecocardiograma anual, prueba de esfuerzo cada 6 meses y, bueno, coronografías en caso de ser necesarias, ¿no? Entonces creo que esta es como una plática cortita en la que quisiera resumir todas las recomendaciones que hay en la actualidad acerca de qué tipo de ejercicio le debemos de recomendar a nuestros pacientes que van a iniciar una actividad física. Y realmente, si vemos, la parte más importante de esta plática viene siendo esa tabla, ¿no? Nosotros debemos tenerla en cuenta, tenerla a la mano para cuando nosotros queramos ver qué tipo de ejercicio le vamos a recomendar a nuestros pacientes, sepamos cuál es el mejor para su antecedente de cardiopatía y que sea el más óptimo y con el seguimiento adecuado. Pues muchas gracias. Listo, amigo, muchísimas gracias. Pues bastante interesante y muy puntual, ¿no? Sí, la verdad es que hicimos, o sea, habían varios artículos y como realmente es mucha información y el problema es que no es una información que esté muy detallada, ¿no? Es como que muy abierta. Digo, mucha experiencia se maneja en Italia. En Italia a todo el mundo le hacemos prueba de esfuerzo. Que el ecocardiogramas a todos les hacen una valoración. En Estados Unidos, en otra parte de Europa no es así. Entonces como que quise concentrar todo lo que está escrito y armar como una pequeña guía o un resumen de las guías que tenemos para que sea mucho más puntual. Realmente la parte del ejercicio en pediatría sigue siendo algo complejo, ¿no? Entonces no tenemos una pauta que diga todos van a ser así, sino como las recomendaciones son las que se han ido dando, entonces como quisimos juntarlas todas para que fuese un poquito más puntual esto. De acuerdísimo, de acuerdísimo. No, pues todo, creo que muy puntual y muy claro lo que te comentaba, y creo que lo más importante también es este tema del seguimiento, ¿no? Que a veces nosotros pensamos en que
ok, ¿qué tengo que verle al niño posoperado de cardio? Y muchas veces, digo, sobre todo en la parte quirúrgica, lo ves y la sutura y la herida y esto y el tipo de la anticoagulación, etcétera, pero creo que es fundamental esta parte electrofisiológica para el seguimiento. Y creo que también de los puntos fundamentales es cuando nosotros tenemos un paciente, ¿no? Por ejemplo, que decimos muy concreto, el caso, por ejemplo, del Epstein. Probablemente son Epstein así, pues, niños que llevan una buena calidad de vida y que, pero espérame, es que el niño quiere ser atleta de alto rendimiento. Entonces, ¿cuántas veces sí tienes que intervenir o sí tienes que sí, pues tomar como decisiones para mejorar esa calidad de vida y entonces darle la oportunidad a esos pacientes? El mismo niño operado de Falot, ¿no? Que, ok, no se canse, tiene una buena calidad de vida, etcétera. Sí, pero espérame, es que yo quiero ser futbolista, ¿no? Entonces, bueno, sabes que entonces sí es necesario llevarte y ponerte tu prótesis para que entonces mejoren tus condiciones y puedas tener esa calidad de vida que estamos buscando. Creo que muchas veces, como bien lo dices, ¿no? En la parte pediátrica dejamos un poco de lado este tema en el pronóstico del paciente, ¿no? Y está muy establecido en, ok, a ver, el niño Falot, que si el QRS, que si la dilatación del ventrículo derecho, etcétera. Sí, pero probablemente hay niños que necesitan de una decisión quirúrgica para precisamente llegar a estos puntos en donde hace una diferencia entre el ser un niño y jugar nada más al realmente enfocarte en un deporte de alto rendimiento o por lo menos ya un poquito más en forma, ¿no? No sé si haya dudas o preguntas o algo que nos quieras comentar más sobre el respecto. Pues realmente tienes, acabas de decir algo muy importante, ¿no? Como que estamos acostumbrados a basar nuestras decisiones en factores o ya muy establecidos. El Falot, tenemos un corazón muy ancho, que mide tanto, la distribución ventricular tanta, pero obviamos la parte más importante que es la vida del niño. Cómo se puede desarrollar el niño, deberíamos de buscar que siempre trate la vida, o sea, trate de llevar la vida mucho más alegre que se le pueda permitir, que pueda cumplir sus sueños. Entonces, son datos importantes que no tomamos en cuenta definitivamente, que deberíamos de empezar a hacer. Y por eso creo que es un tema bastante, no es tan electrofisiológico como las veces que he platicado de las, ya sabes, todas mis canalopatías y mis cosas raras, sino que es un tema mucho más simple, pero complejo emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, Claro. esta fue un poquito la idea de cambiar un poquito el tema esta ocasión, porque sí, la verdad es que estaba pensando en otras cosas mucho más mafufadas, pero creo que esto me llamó mucho la atención, ¿no? Porque justo por eso, o sea, realmente la calidad de vida de un paciente puede cambiar. Si tú le dices, ¿sabes qué? Ok, no puedes jugar fútbol, pero imagínate que puedas jugar béisbol y mira, tienes estas opciones, entonces puedes cambiar así. Y a lo mejor se encuentra una pasión por el niño, ¿no? Entonces, creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta como cardiólogos, como pediatras, como cirujanos, como médicos, que es algo importante en la vida de un paciente, ¿no? De un niño. De acuerdo. Y también el tema con la familia, ¿no? Porque muchas veces el papá, como bien lo dijiste, lo sobreprotegen y entonces, no, es que tú no puedes hacer este ejercicio, no, es que esto no, es que tú no vas a... Y la verdad es que eso es un punto fundamental. O sea, yo tengo muy en claro dos pacientes que vio el doctor Da Silva con una enfermedad de Epstein y que lo fueron a ver a él precisamente porque el niño quería ser un deportista de alto rendimiento, ¿no? Y tenía su fuga del árbol tricúspide, un Epstein no tan complejo, y también le hicieron su ablación y entonces el niño ya quedó como para realmente desarrollarse pues en la parte deportiva. La verdad es que es súper interesante y creo que esta parte del complemento. Y también en qué punto de la evaluación, ya como protocolo tenemos que tener en mente todo esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del faloto otra vez, tenemos muy establecido ya que si el QRS, que la resonancia, que la clínica, pero también el papel importantísimo que juega ya la prueba de esfuerzo, ¿no? Para la toma de decisiones. Claro. Y más que nada que tenemos los equipos, ¿no? Y la Exactamente, gente que lo hacemos. exactamente. Muy bien, pues no sé si tengamos alguna otra duda, pregunta. Bueno, pues de no ser así, Ovidio, pues muchísimas gracias.
Gracias por tu presentación. La próxima semana tenemos a la licenciada Martita Serna con la parte de perfusión. Ya les hago llegar los artículos y la liga. Y bueno, comentarles que he estado subiendo ya las últimas charlas. Platicamos fuera de cámaras que la verdad es que las vistas actualmente en YouTube han ido incrementándose. Tenemos ya mínimo 50 vistas por video, entonces muchas veces lo dejamos ya para después, pero bueno, ahí están todas al corriente. Les subo las del día de hoy para que las tengamos. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Ovidio, muchas gracias, amigo. Te mando un abrazo y buenas noches a todos. Igualmente. Hasta luego, gracias a todos. Descansen.